experimentado algo difícil que alguien ha hecho contigo, pues tú no lo hagas con alguien más, porque sabes que es difícil vivir esa situación. Pero ellos habían olvidado la misericordia, oprimían a sus compañeros. Todo el libro de Isaías y en general el mensaje general de los profetas es el pueblo no es justo con su prójimo. El pueblo tiene negocios oscuros, el pueblo tiene idolatría, el pueblo tiene y muchas cosas que el Señor le va a reprochar al pueblo de Israel. Pero en este capítulo es muy interesante el pecado que el Señor le va a señalar al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, si quieren seguirme ahí en sus Biblias, por favor. Isaías 58. Vamos a leer el versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Esa forma de introducir un mensaje profético regularmente venía acompañado de mostrarle al pueblo de Israel sus graves ofensas. Y él lo dice ahí, ¿no? Anúnciale a mi pueblo su rebelión. Anúnciale a mi pueblo el grande pecado con el que me ha traicionado, con el que ha ofendido mi corazón. Hermanas, antes de que sigamos leyendo, no lo diga en voz alta, pero cuando usted piensa en un pecado que ofende el corazón de Dios, ¿en qué pecado piensa? Cuando usted dice, no voy a hacer esto porque eso es pecado, ¿en qué pecados piensa? A lo mejor pensamos en matar, ¿no? A lo mejor pensamos en caer en adulterio. A lo mejor pensamos en engañar, en robar. Y es verdad, todos esos son pecados. Pero es muy interesante cuál es el pecado que el Señor le va a señalar al pueblo de Israel, y empieza a partir del versículo 2. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ay, esto es un poquito confuso. El Señor les está señalando que lo buscan, ¿ese es el pecado? ¿No se supone que pues eso es lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos, que le busquemos? Como que algo no cuadra, ¿no? El pueblo estaba en rebelión, estaba en desobediencia. ¿Y cuál era esa desobediencia? Que le buscaban. Y dice después, dice, como si fueran gente que hubiese hecho justicia. Ay, creían que eran justos. Buscaban al Señor, buscaban hacer su voluntad. Dice, y que no hubieran dejado la ley de su Dios. Miren, primer pecado, buscan cada día y quieren saber mis caminos. Segundo pecado, me piden justos juicios. Ah, caray, está hablando de la oración, está hablando de las peticiones, está hablando de pedirle al Señor. ¿Cómo eso puede ser un pecado? Ay, a esos pecados no estamos acostumbrados a llamarles pecados, ¿verdad? Dice, y quieren acercarse a Dios, quieren venir a la iglesia, quieren venir a la reunión de mujeres. Ay, como que algo no cuadra en nuestra definición de qué es un pecado, ¿verdad? Quieren acercarse a Dios, y dice el versículo 3, dice, ¿por qué dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí ya vamos entendiendo por dónde va la situación. Lo que el Señor le está señalando a su pueblo, lo que el Señor está viendo como una ofensa grave delante de sus ojos, es que el pueblo era capaz de hacer todo como si fuera una persona piadosa,
que eran capaces de orar a Dios, que eran capaces de buscar su voluntad, que eran capaces de reunirse, que eran capaces de ayunar, de afligir sus almas, de hacer todas las cosas que el Señor había pedido en algún momento que ellos hicieran. Eran capaces de hacer todo eso sin tener un corazón recto, para buscar su propio gusto. Quieren buscar mi voluntad. Dice en el versículo 2, dice, quieren saber mis caminos, me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios como si fueran gente que hubiera hecho justicia. El problema del corazón, el problema que les está señalando el Señor, es que no había realmente justicia en su corazón. Estaban buscando a Dios a través del culto, a través de los rituales, a través de la religión, pero no a través de un corazón sincero, no a través de un corazón recto delante de Dios. Y eso, hermanos, hermanas, es una ofensa grave delante de Dios. ¿Cuáles eran las cosas que el Señor le reprocha a ellos? Y me gustaría ir explicando para que tengamos un poco más presente cómo se traduce eso a nuestros días. Y no será que más de uno de nosotros, de nosotras, podría tener alguno de estos síntomas, que yo les llamo los síntomas de la falsa piedad, cuando aparentamos que somos piadosas, cuando aparentamos que somos buenas cristianas. Y venimos aquí, medio bromeamos con Alex, ¿no? Y me he visto muy decentemente, ¿no? Y tal pareciera una buena cristiana, pero vamos a ver si realmente somos buenas cristianas, si realmente nuestro corazón es piadoso delante del Señor. Lo primero que dice ahí, dice, buscan cada día y quieren saber mis caminos. Buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Cuál era el problema con eso? El problema con eso es que querían saber la voluntad de Dios. El pueblo quería saber qué era lo que Dios quería, pero ya estaban resueltos en su corazón a seguir viviendo el mismo estilo de vida que vivían. Por eso oprimían, por eso hablaban puras vanidades y todo lo que después les va a reprochar. Y eso es algo irónico que el Señor les hace ver, o la forma en la que se los hace ver. ¿Para qué quieren saber mis caminos? ¿Para qué quieres saber mi voluntad? A ver, pueblo de Israel, si tú ya estás decidido a ser una persona idólatra, si ya estás decidido a ser un pleitista, porque eso les va a reclamar después, a oprimir a tu prójimo, a engañar a tu prójimo, a hacer las cosas de una manera como tú quieres, ¿para qué quieres saber mi voluntad? Como si fueran personas que quisieran realmente hacer mi voluntad. Ese es lo primero que el Señor les hace ver. ¿Para qué buscamos querer saber la voluntad del Señor, la palabra de Dios? ¿Y cuántas de nosotras, hermanas, no venimos a la iglesia y es que, bueno, vamos a aprender más de la palabra, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿para qué queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué la escuchamos? Si nosotros tenemos la disposición en nuestro corazón de escuchar, porque realmente quiero vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, realmente quiero ser una esposa como la palabra de Dios dice, realmente quiero ser una madre como la palabra de Dios dice, realmente quiero ser una cristiana como la palabra de Dios dice, pero si yo vengo aquí y no tengo en mi corazón ni siquiera un poquito de deseo de obedecer la palabra de Dios, y yo salgo de aquí y sigo siendo la misma mujer, la misma esposa, la misma madre, la misma vecina, la misma trabajadora, que no cambia en nada su actitud, ¿para qué quiero saber la voluntad del Señor? Es una ofensa grave delante de Dios que aparentemente queramos seguir una religión, que queramos escuchar, ir, congregarnos, pero que no tengamos en nuestro corazón un verdadero deseo
de obedecer, un verdadero deseo de cambiar, un verdadero deseo de arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es más grave delante de Dios que aquella prostituta que fue y la apedrearon, que aquel ladrón que murió al lado de Jesús y le dijo, he aquí estarás conmigo en el paraíso. Hermanas, ofende al Señor que aparentemente queramos buscarle, pero en nuestro corazón estemos decididas a no cambiar. Que queramos aparentar que queremos saber su voluntad, escuchar su palabra, pero en nuestro corazón estemos decididas a hacer lo que nosotros queremos, lo que nos parece mejor, lo que nos conviene más. Es una ofensa para el Señor. Otro síntoma que nos dice aquí, que quieren que dice, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ese es otro síntoma, hermanos. Cuando hacemos el ayuno, era una de las prácticas más importantes, por así decirlo, de la práctica o de la religión judía en el Antiguo Testamento. Cuando sucedían cosas difíciles para el pueblo, ellos ayunaban. Y había diferentes tipos de ayunos que las personas practicaban en el Antiguo Testamento. Y era una forma de humillación. ¿Qué era el ayuno? Era pues humillarse, dejar de comer, estaban martirizándose a sí mismos. Y el problema del ayuno que ellos hacían es que su forma de ayunar o lo que ellos querían era ser agradables delante de Dios, pero que ese martirio, esa forma de abnegación, esa forma de humillarse a sí mismos, fuera la razón por la que Dios respondiera. O sea, al verme Dios afligido, con hambre, entonces el Señor que me responda, ¿no? Pero el problema era que se terminaba el tiempo del ayuno y ellos volvían a ser las mismas personas. Y lo que les va a decir aquí el Señor en el versículo 4 dice, he aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Lo que les está diciendo, hermanas, es, su ayuno no es válido delante de mí. Pueden afligirse todo lo que quieran, pueden dejar de comer todo lo que quieran, pueden vestirse de cilicio, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero ese ayuno no es válido delante de mí. Dice, dejen de ayunar así, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Les estaba diciendo, por más que ustedes hagan eso, no los voy a escuchar. ¿Y por qué no los iba a escuchar el Señor? Si estaban afligiendo sus almas, si estaban aparentemente no humillándose delante del Señor, buscando su voluntad, buscando la restauración del pueblo, porque para eso ayunaban, porque la gloria de Israel se había perdido, cada quien no sabía ni para dónde iba y estaban buscando la dirección del Señor. Pero dice el versículo 5, dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Después dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejaréis libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Es decir, en otras palabras, el ayuno no era agradable delante de los ojos de Dios porque solamente para contiendas, para orgullo, ahí dice ahí, para pleitos que tenían entre ellos, porque seguían oprimiendo a su prójimo, seguían siendo maltratadores, seguían siendo injustos. Y dice el Señor, ¿para qué me sirve esto que ustedes hacen si ustedes no cambian?
si ustedes no se arrepienten, no se dan cuenta que el problema que ustedes tienen, el problema, ¿por qué Israel está así? ¿Por qué no vuelve a su esplendor como era antes? Porque su pecado está delante de mí. Y ni con los cultos, ni con los sacrificios, ni con los ayunos se va a hacer borrado el pecado que ustedes tienen hasta que no se arrepientan y cambien. Hermanos, ¿qué sería el ayuno para nosotras? Algunas personas el día de hoy todavía ponen mucho énfasis en el ayuno, algunos ayunamos y está bien, pero no solamente el ayuno es una práctica en la que nosotros queremos que Dios nos responda. Hermanas, seamos muy honestas con nosotras mismas, a nadie le van a decir, pero el asunto es que muchas veces las cosas que hacemos para Dios, las hacemos esperando que Dios nos dé un favor a cambio, ¿o no es verdad? Damos dinero porque así Dios me va a bendecir. Y hay gente, yo conozco gente que es dadivosa, sí, pero no con la intención de que realmente el nombre del Señor sea glorificado, sino porque si yo doy, Dios me va a bendecir más. Y eso abunda hoy en día. Vea usted la tele, los canales cristianos. La gente es capaz de dar mucho dinero con tal de tener prosperidad. Hay gente que viene a la iglesia y usted se va a dar cuenta que están realmente buscando al Señor porque a lo mejor no tienen ninguna necesidad y están aquí, pero hay muchas personas, y tal vez en algún momento yo he sido alguna de ellas, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos situaciones realmente difíciles, ahí estamos, ¿verdad? Al pie del cañón, buscando, pidiendo, orando, cumpliendo, sirviendo. Pero cuando pasa la necesidad, cuando Dios responde una necesidad, entonces nos desaparecemos. Dejamos de buscar al Señor, dejamos de suplicarle, dejamos de buscarlo, dejamos de servir en la iglesia. Ya no nos interesa. Hermanas, el problema del ayuno para el pueblo de Israel era que buscaban su propio beneficio. Era lo único que les interesaba ellos mismos. Y debemos tener cuidado de que la razón por la que nosotros estamos aquí, hermanas, no seamos nosotras mismas. No seamos para forzar a Dios a respondernos una petición. Porque hace tiempo que quiero, no sé, un hijo. Porque hace tiempo que quiero que mi marido regrese, que deje la borrachera, que mis hijos vuelvan al camino. Y muchas cosas que a veces hacemos como ese intercambio con Dios, ¿no? Yo te voy a dar esto, pero te pido que me des esto. Y es que así no es la relación con el Señor. No podemos forzar su mano para que nos conteste algo. El Señor es soberano y es misericordioso. Y cuando nosotros somos sinceros delante de Él, cuando venimos con un corazón quebrantado delante de Él, el Señor responde porque es misericordioso. No porque al afligir nuestras almas Él tenga que responderme. Y el problema con eso, hermanos, el problema cuando tratamos de llevar vidas correctas delante de Dios, buscando solamente su favor, es que cuando no sucede aquello que nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, estoy portándome bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo todo, ¿por qué no me respondes? Y terminaron enojados por Dios, culpando a Dios de la situación que estaban viviendo. Y ese es el problema cuando queremos hacer un intercambio con Dios. Yo te sirvo, pero tú me bendices. Que cuando las cosas no salgan como nosotros esperamos, vamos a estar enojadas, vamos a estar frustradas, vamos a estar amargadas. Y muchas de nosotras lo hemos estado en algún momento. Decimos, ¿por qué si yo he tenido una buena vida? ¿Por qué si yo no soy pecador como fulana, como sutana que anduvo con uno y con otro? ¿Por qué así, así? ¿Por qué yo me quedé así? ¿Por qué a mí me pasa esto?
¿Por qué yo tengo este problema y las otras personas no? ¿Qué tengo que ser como las demás, libertinas, así? Hermanas, cuando nosotros empezamos a culpar a Dios de nuestra situación, quiere decir que nunca lo hice de verdad de corazón, que nunca estuve bien porque realmente amaba a Dios, sino como un intercambio. Yo me porto bien, tú me bendices. Yo hago las cosas bien, tú me provees. Esa no es la manera de acercarnos a Dios, porque no es sincera, porque no viene de un corazón recto. ¿De qué sirve ser moralistas si nuestro corazón está podrido por dentro? ¿De qué sirve hacer las cosas externamente bien? ¿Qué fue lo que más le señaló Jesús a los fariseos? Que aparentemente todo era correcto, pero por dentro, ¿cómo estaba su corazón? Lleno de maldad, lleno de hipocresía, lleno de pecado. Cuando avanzamos un poquito más, el Señor les va a responder. Después de decirles la razón por las cuales no podía responderles a sus ayunos, a sus sacrificios, a su religiosidad, les va a decir, esto es lo que quiero. Y aquí es donde les pido que pongamos atención. Les va a decir el Señor, esto es lo que yo quiero, y lo primero que les va a decir, el ayuno que Dios quiere. Primero, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿Qué quiere el Señor de nosotras, hermanas? En ese entonces, como ya les había comentado, el pueblo de Israel, cuando llegó de la cautividad, empezaron a tener sus propios negocios, su propia vida, y entre en esos negocios, entre en esa vida, empezaron a oprimirse unos a otros, a tomar provecho unos de otros. Y eso era algo que el Señor les estaba reprochando, porque si ustedes ya fueron cautivos, si ustedes ya saben lo que es oprimir o vivir bajo opresión, ¿por qué oprimen a su prójimo? ¿Por qué tratan mal a otras personas si ustedes ya saben lo que es ser tratados mal? El Señor quiere. Tal vez en el día de hoy no como tal tenemos esclavos, no como tal tenemos personas a las que dominamos de cierta manera, pero pensemos en nuestras relaciones y en esta parte de dominar a otros, en esta parte de tener un trato injusto con otras personas. Piense en sus vidas, en cómo trata a la gente que lo rodea, en lo que piensa de las personas que lo rodean. Y cuando hablamos de los quebrantados, de tratar bien al prójimo, de ser misericordiosos con el prójimo, no caigamos en este error, hermanas, de saltar luego a ayudar a los necesitados, al pobre. ¿Habla de eso? Sí, claro que sí, porque había pobres en el pueblo de Israel y la gente no los ayudaba. Y Dios quiere, sí quiere eso. Pero antes de saltar a los pobres, a los necesitados, ¿qué tal la gente de nuestra casa? Porque muchas veces es fácil tener misericordia con el de afuera, pero tratar mal al que vive junto de nosotros. Ser una linda persona con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Venir y sonreírle a todas las hermanas. Hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Hermana, ¿en qué oro por usted? Ahora que estamos con lo de las oraciones, ¿no? ¿Cuántas no hemos escrito un mensaje? Ay, le voy a decir a la hermana, ¿en qué oro por ella? Y así. Pero ¿qué tal con la gente que nos cuesta trabajo? ¿Qué tal con la gente de nuestra casa? ¿Qué tal con nuestro esposo? ¿Qué tal con nuestros hijos? ¿Conocen a esa misma persona linda, amable? ¿Qué conocen las personas que realmente nos conocen a nosotros? ¿Conocen esa misma amabilidad, esa misma misericordia? Porque hoy está de moda, por ejemplo,
rescatar a los animalitos de la calle y yo soy una de esas. Yo veo un animalito y pues el gatito que tengo ahorita era de la calle, me causó misericordia, pero qué triste es tener misericordia de un animalito y no tratar con misericordia a la gente que tengo a mi lado. ¿No es una actitud que no es realmente sincera? Cuando puedo tener misericordia del de afuera, del hermano que está en necesidad, pero cuando necesita mi esposo que yo tenga misericordia con él, que yo sea paciente con él, no lo puedo ser. O cuando necesitan mis hijos, las que tienen hijos, claro, que yo me porte de una manera misericordiosa con ellos, en lugar de traerlos de las greñas, en lugar de reprocharles y criticarles todo lo que hacen, porque a veces con las hermanas somos lindas, ¿no? Pero con la hija, ay, eso se te ve feo, ay, estás gorda, ay, ya estoy, estamos critica a nuestros hijos, ¿por qué no los vemos con misericordia? Y Dios va a demandar de nuestra mano la misericordia, hermanos. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, las epístolas, sobre todo la de Santiago, cuando dice, la verdadera religión es esta, que visites a las viudas en sus necesidades, que te apartes del mal, que tengas misericordia. ¿Y cómo estamos cumpliendo eso? ¿Cómo estamos tratando a la gente más próxima? Porque eso es el prójimo, la gente más próxima a nosotros. A mí la verdad, hermanas, hablo por mí, sí me da miedo, porque sé que cuando yo llegue delante del Señor, no le va a importar cuántas obras buenas hice allá en la sierra, cuántas obras buenas hice en Tequila, que voy, que vengo, que acompaño a mi esposo, sino cómo traté a mi esposo, cómo traté a mis papás, cómo trato a mi hermano, a mis sobrinos. Y me da miedo, hermanos. Le pido al Señor que me ayude a ser diferente. Que no quiero ser la clase de mujer que todas las hermanas piensen que soy muy linda y que ya en privado sea otra persona. No, Señor, ayúdame a ser genuina, a ser real, a no dar una cara de algo que no soy. Porque al final de cuentas, tú conoces mi corazón, no te puedo engañar. Otra cosa que dice, hermanos, dice, quiten las ligaduras de impiedad, suelten las cargas de opresión, hagan justicia a los quebrantados, comparte con el que no tiene. Y creo que todo eso lo podemos entender, ¿no? Compartir, creo que hemos hablado mucho de compartir, ¿no? En estas últimas semanas no podemos entender. Otra cosa es que lo hagamos, ¿verdad? Pero al menos lo podemos entender. Pero hay una parte donde me quiero detener y está en el versículo 9. En la segunda parte, ahorita después vamos a ver la primera parte, dice, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si quitares de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué es el dedo amenazador? Señalar. ¿Señalar para qué? Para culpar. Hermanas, las mujeres no me dejarán mentir, espero no ser la única. Tenemos que tener mucho cuidado con el dedo señalador, con el dedo amenazador, porque somos muy buenas para eso. ¿A poco no? O no quiero pensar que soy la única. Somos muy buenas para señalarle al esposo lo que no hace bien. Somos muy buenas para señalarle inclusive a nuestros padres, a nuestra familia, es que no debería hacer esto, es que por eso le pasan esas cosas, porque es así, ya le había yo dicho, ya, que sí. Somos muy buenas para señalar, somos muy buenas para amenazar, somos muy buenas para manipular. Es algo que no nos gusta aceptar, pero somos mujeres y aquí en confianza entre nosotras, hermanas, ¿es verdad o no que luchamos con todas esas cosas? Con creernos mejor, con
juzgar a nuestra hermana, inclusive hasta sembrar tierra contra la que no me cae bien, contra la que siento que me lastimó o que me hizo daño. Mucho cuidado con el dedo amenazador. Es más piadoso, y voy a decir esto con mucho cuidado, porque yo amo servir al Señor y me gustaría que todos amaran servir al Señor, pero entiendo esto, que es mucho más piadoso delante del Señor que yo aprenda a quitar el dedo amenazador de mi prójimo, que yo sea maestra de una escuelita bíblica, porque yo puedo ser maestra de una escuelita, porque yo puedo estar aquí parada delante de ustedes y predicar y no ser recta delante del Señor, y ser injusta en mi corazón. Y es bien fácil aparentar piedad, es bien fácil ponerme a servir por aquí y por allá, pero no ser real en mi corazón. Es bien fácil, hermanas, bien fácil. Es bonito servir al Señor, sí, pero el servicio al Señor va detrás de lo que tú eres para Dios. Lo más importante que Dios quiere de ti es lo que tú eres, la mujer que tú eres en privado, la mujer que tú eres en tu tiempo a solas con Dios, la mujer que tú eres en casa, la mujer que tú eres para otras personas que están cerca de ti. Eso es lo que Dios ve y eso es lo que Dios quiere de nosotros. El servicio siempre va a ir después de la persona que tú eres, porque de otra manera se vuelve como cualquiera de estas prácticas que el Señor le reprochaba a su pueblo, que haces un montón de cosas para Dios, pero no eres genuino delante de Dios. Dice también el hablar vanidad. Hermanas, ¿qué es el hablar vanidad? Echarse muchas flores, sí, tiene que ver con eso. ¿Qué más será el hablar vanidad? Ok, muy bien, hablar de cosas que no son para la gloria de Dios. ¿Quieres mencionar? ¿Bueno? Así es. Tiene que ver un poco de todo lo que ya están diciendo, ¿no? Cosas que no tienen valor, que son superficiales, que no tienen contenido, que no tienen sentido. Y hermanas, cuando nosotras meditamos, ¿cuáles son sus conversaciones? ¿Cuál es lo que usted tiene en su mente? Porque de lo que tenemos en nuestra mente eso hablamos, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor le reprocha a su pueblo es que estaban tan lejos de Dios en su corazón que sus conversaciones, su forma de hablar reflejaba esa lejanía de Dios. ¿Por qué? Porque hablaban vanidades, cosas que no tienen sentido, cosas superficiales. Y hoy es súper común, ¿verdad? Hoy los temas de conversación son TikToks, son Reels, son Facebook, son cosas de belleza, y que no está mal. Qué bonitas las mujeres que les encanta la belleza, sí, pero la belleza, dice Proverbios, que nace desde el corazón de una mujer temerosa del Señor. Y si yo no tengo en mi corazón un verdadero y genuino temor del Señor, no importa qué me ponga en la cara, no importa qué tan hermosa pueda ser, si mi corazón está podrido por dentro de maldad, de injusticia, de mentira, de rebeldía, de insensatez, no importa qué tan bonita se vea tu cara, estás vacía. Y eso es duro de oír hoy en día, ¿no? Porque vivimos en la cultura de lo superficial, en la cultura de ves al gimnasio y estás bonita y sube tus fotos y esa es tu plenitud, con eso estás feliz. Pero la verdad, hermanas, es que no sirve de nada cuando estás vacía por dentro. Y el Señor les reprocha todas estas cosas, quítenlas de delante de ustedes. Quiten todas esas mentiras, todas esas formas superficial de vivir, toda esa injusticia, toda esa opresión. Y lo bonito de este pasaje, y es con lo que vamos a cerrar, que Dios les promete. Si ellos se arrepienten en su corazón y cambian, Dios les hace promesas. Y esas promesas pueden ser para nosotras, hermanas, si tenemos de verdad un corazón para escuchar al Señor. Y dice
Dice el versículo 8, 9, 11 y 12, hablan de esas promesas. El versículo 8, que lo teníamos como texto lema, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Cuando hagas todo esto que él dijo en el versículo 7, ¿verdad? Que partas tu pan con el hambriento, que des a los pobres, que albergues en tu casa al hermano, que no te escondas de tu hermano. Dice, entonces nacerá tu luz, nacerá tu luz. Les estaba diciendo a ellos que vivían en tinieblas. No importa qué religiosos eran, vivían en tinieblas. No importa cuántas veces vengan a la iglesia, si nosotros no tenemos un corazón recto delante del Señor, no se ofende, hermana, pero estamos en tinieblas. Si lo que tenemos es solo una religión de domingos, pero nuestro corazón no está deseoso de seguir al Señor, estoy en tinieblas. Y algo que el Señor le promete es que si tú dejas todo eso y me buscas con sinceridad de corazón, tu luz nacerá. Dejarás de estar perdida, dejarás de estar en tinieblas, dejarás de estar como hueco y vacío. Dice, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanas, ¿cuándo fue la última vez que realmente experimentamos la gloria del Señor en nuestras vidas? Algunas tal vez tendríamos que reconocer que no precisamente hemos estado experimentando la gloria del Señor, viendo y contemplando la gloria del Señor. Y no tiene que ver porque necesito más ayuno, porque necesito más oración, tiene que ver porque hay cosas o pecados que el Señor está demandando de mi mano y yo no he sido capaz de limpiarlos. No me he arrepentido de corazón delante del Señor. Dice el versículo 9, este es el versículo que más me gusta. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ay, ¿qué estorba nuestras oraciones? ¿Por qué le pedí tanto al Señor que pasara esto, pero no pasa? ¿Por qué siento que oro, pero el Señor no me escucha? Aquí está, nos está estorbando el dedo amenazador, nos está estorbando la vanidad, nos está estorbando el yugo de opresión que tenemos contra el prójimo. Lo que en otras palabras, lo que está diciendo aquí, lo que hacemos con nuestro prójimo, lo que hacemos en nuestras vidas, nos estorba en nuestra relación con Dios si no es recto delante de Dios. ¿Por qué oramos y no sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué oramos y se vuelve un ritual, una rutina? ¿Por qué no nos sentimos realmente que Dios está con nosotros? Hermanas, muchas veces es porque no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en pecado. Y como no robamos, no mentimos, no hacemos cosas malas, no vemos cosas malas, creemos que estamos bien, pero la verdad es que nuestra conciencia está tan cauterizada que no nos damos cuenta que hay pecado en nosotros. Que el simple hecho de que, y lo voy a decir con mucho respeto, de que no respetamos a Dios cuando venimos a este lugar. Y eso es una ofensa delante del Señor. Me ha tocado ver a veces que estamos todos orando, ¿no? Y no falta quien está en su teléfono. Y después se pregunta, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Bueno, si no lo respeto, si no lo tengo en alta estima, si no lo busco con todo mi corazón, ¿cómo Dios va a contestarme? Si vengo aquí y estoy con el teléfono, si vengo acá y estoy distraída con tantas cosas, si vengo y escucho su palabra y salgo y sigo haciendo mi propia vida, ¿cómo voy a sentir la presencia del Señor en mi vida? ¿Cómo me va a dar consuelo su presencia? ¿Cómo voy a estar realmente en comunión con el Señor? Dice el versículo 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, aquí estoy contigo. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? ¿Qué promesa cuando te has sentido solo?
cuando sientes que aún los hermanos de la iglesia no están ahí, que te sientes solo, vacío, si tienes una relación y ni siquiera eso disfrutas. No sé si alguna vez se han sentido así, pero cuando uno se aleja del Señor, de verdad nada te satisface y clamas o quieres regresar o oras para que cambie tu situación, pero no pasa nada, no te puedes conectar con Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón no se ha arrepentido, porque no has cambiado realmente de corazón. Y qué hermoso es cuando el Señor te trae a conciencia y te arrepientes y cambias y vuelves a sentir la presencia de Dios en tu vida. Hermanas, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el todo del hombre. Sin la presencia de Dios, sin experimentar la presencia de Dios, vamos a seguir teniendo vacíos, como lo que decía Uzi en su testimonio. No importa lo que tengas, no importa lo que te pongas, no importa las cosas materiales que te compres y el dinero que tengas para comprarlas, tu corazón seguirá teniendo necesidad, seguirás estando frustrada y enojada, porque hay cosas en nuestra vida que solo la presencia de Dios puede suplir en nuestro corazón. Y es lo que dice el versículo 11, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Algunas de ustedes, hermanas, o de nosotras que estamos aquí, sé que vienen con sequía en su corazón. Sé que no todas las cosas funcionan de la mejor manera en su vida y que están pasando pruebas, situaciones difíciles y que de momento ya no sienten la presencia del Señor y que de momento ya no saben para dónde van y que de momento se dan cuenta que se han convertido en una persona amargada y frustrada, o que de momento nos damos cuenta que no estamos disfrutando la vida, que no nos sentimos plenas, que necesitamos algo y tratamos de suplirnos, como decía Uzi, con tantas cosas que el mundo puede ofrecer. Pero dice el Señor en esta promesa que cuando nos convertimos a Él, de todas estas cosas que ya vimos que es impiedad, dice: en las sequías de tu corazón saciará tu alma. No hay nada más que pueda saciar tu alma en tu sequía, en tu soledad, en tu necesidad, en tu aflicción, en tu prueba, que el Señor te dirija, que el Señor vuelva a ir delante de ti. Dice el versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Solo podemos ser dos tipos de mujeres, y es lo que dice el último versículo: la mujer que daña o la mujer que repara. ¿Qué clase de mujer es usted? Dios te promete que si tú te conviertes a Él de todo tu corazón, y no hablo de venir a la iglesia, y no hablo de venir a las reuniones de mujeres, hablo de una verdadera conversión del corazón, que reconoce su pecado, que se humilla delante de Dios. Dice: no vas a ser la mujer que daña, no vas a ser la mujer que daña a sus hijos, a su esposo, que grita, que es irritable, que es amenazadora, que es injusta, sino vas a ser la mujer que restaura. Dice ahí, y es hermosa esa promesa: te serás llamado restaurador, restaurador de portillos. Los portillos eran caminos dañados, inservibles. Si serás llamado restaurador, el Señor te restaurará y tú restaurarás a otros. Hermana, ¿qué clase de mujer quieres ser para su vida? ¿La mujer dañada que daña a otros, o la mujer que deja que Dios la restaure para que también pueda restaurar a otros? Hermanas, muchas de ustedes tienen hijos que no caminan en los caminos del Señor, y oramos por sus hijos, hermana. Y yo sé que muchas de ustedes han doblado sus rodillas, y yo quiero decir esto con mucho cuidado, porque los hijos tienen su propia voluntad.
y ellos también deciden, y si se han alejado del Señor ha sido también su decisión. Pero seamos muy reflexivas de nosotras mismas y de ustedes como madres. ¿Hay algo que pueda haber usted dañado a sus hijos? ¿Hay alguna actitud, algún reproche, alguna crítica, algún mal ejemplo de lo que es la vida cristiana que haya dañado a sus hijos, por lo cual ellos se alejaron del camino del Señor? ¿Hay algo que tengan que restaurar el Señor en tu vida para que tú también puedas restaurar a tus hijos? Dios nos llama a ser restauradores, no dañadores. Y cuando nosotros somos religiosas, hermanas, y digo esto con mucho respeto porque me veo a mí misma en eso, cuando nosotras somos muy religiosas, pero superficiales, dañamos a las personas. Las dañamos porque siempre estamos acusándole su pecado, acusándole lo que hacen mal, acusando todo lo que no es perfecto como nosotros. Pero cuando realmente conocemos al Señor y no somos solo religiosas, superficiales, restauramos, porque somos capaces de mostrar gracia, porque somos capaces de levantar al que se ha caído, porque somos capaces de acercarnos, porque somos capaces de amar, de perdonar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanas. Y vamos a hacer una oración. Cada una sabe su historia con el Señor, su historia con Dios y cómo está su relación con Él. Yo no puedo ver más que mi propia relación con Dios. De ahí cada una es personal con el Señor. Si hay algo que usted quisiera hablar con Dios, es el momento de hacerlo, no lo deje para después. Tal vez hemos vivido una religión muy superficial. Tal vez hemos venido a la iglesia, estado aquí cada domingo, a lo mejor servimos, pero seguimos teniendo el dedo amenazador, seguimos siendo inconstantes en nuestro camino, tenemos gente a nuestro alrededor al que tratamos mal, y la gente que nos conoce más de cerca, en lugar de que le caigamos mejor, le caemos peor, porque los tratamos mal. Es algo bien curioso, hermanas. Yo supe de una hermana en algún momento, que era una hermana bien linda, bien servicial, todos la queríamos, pero las personas que iban con ella a trabajar en su casa terminaban peleadas con ella, porque en la iglesia era una cosa, en la casa de ella era otra. Solo usted sabe, y yo sé, si no nos estará pasando algo así, si no somos y damos una cara aquí, pero cuando salimos de esa puerta somos otras, tenemos otra vida, tratamos diferente a las personas. Aquí abrazamos a todos, buscamos a todos, somos lindas, reímos con todos, pero cuando salimos de esa puerta, criticamos, chismeamos, señalamos, descargamos nuestro enojo con los hijos, con el esposo, estamos amargadas, de malas. Solo usted conoce y solo yo conozco qué me hace falta quitar de mi vida para que entonces pueda clamar y el Señor diga, heme aquí. Para que entonces invoque el nombre del Señor y Él incline su oído y me oiga. Vamos a orar, hermanas, y si hay algo que tenemos que pedirle al Señor que quite de nuestro corazón, pidámoslo. Pidámosle, Señor, ayúdame, cámbiame. Quiero ser íntegra, quiero ser recta delante de ti, ya me cansé de vivir de apariencias, de vivir aparentemente bien cuando por dentro tengo frustración, odio, rencor. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Voy a dar un tiempo para que cada una ore y después levanto la voz y terminamos.
Señor bendito, venimos delante de ti, reconociendo nuestros errores, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos sido duras de corazón para entender las cosas que tú nos estás señalando a nuestra vida. Y a veces creemos que somos buenas delante de ti y no nos damos cuenta lo mucho que te ofendemos. Te ofendemos con querer aparentar ser buenas y a la vez ser injustas en nuestro corazón. Te ofendemos por pretender buscarte, pero a la hora de tomar decisiones, decidir por nuestros propios caminos. Querer hacer solo lo que nos conviene, solo buscarte cuando queremos algo de ti y no para honrarte, no para darte la gloria. Perdónanos cuando hemos sido duras con las personas y no hemos sabido doblegar nuestro corazón. Señalamos lo que hacen los demás, pero no somos capaces de ver el pecado que habita en nosotros, Señor. Perdónanos cuando no hemos respetado tu nombre. Cuando venimos a este lugar para, según, adorar tu nombre, pero la verdad es que estamos distraídas y pensando en vanidades. Perdónanos por las muchas maneras en las que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de tratar a los demás te ofende. Y perdónanos más aún por ni siquiera darnos cuenta de que eso te ofende. Por enojarnos con otros por sus pecados y no darnos cuenta de que nosotras te estamos ofendiendo más todavía. Perdónanos por cada vez que hemos sido rencorosas, acusadoras, por cada vez que hemos humillado tu cruz al no querer perdonar a otros y tú sí nos perdonaste a nosotros. Perdónanos por aparentar querer saber tu voluntad, querer saber tu palabra, pero en nuestra vida diaria no vivirla, ni siquiera un poco. Señor, restáuranos como iglesia. Quita de nosotros todo lo que se ha pegado a nosotros como una religión superficial, donde lo que importa es lo que hacemos y no quiénes somos delante de ti. Perdónanos cuando hemos estado tan ocupadas que no hemos sido capaces de venir delante de ti para experimentar tu presencia. Y no sabemos ni a dónde vamos, ni por qué hacemos lo que hacemos. Señor, perdónanos como iglesia por todo aquello que hemos pasado por alto, Señor. Perdónanos si hemos hecho que el corazón de algún hermano o de alguna persona de nuestra vida se entristezca o pierda la esperanza o se aleje de ti por nuestro dedo amenazador, por nuestra falsa piedad, por nuestro enojo, por nuestra envidia. Perdónanos si hemos sido duras con alguna hermana por envidia o por egoísmo. Señor, todos nuestros pecados están delante de ti, no podemos ocultarte nada. Tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Límpianos, como decía el salmista, Señor. Crea en mí un corazón limpio, recto. Límpianos, Señor, para que estas mujeres que estamos aquí realmente seamos restauradoras, seamos llamadas restauradoras, que nuestros hijos, que la gente que nos rodea nos llame restauradoras, nos llame mujeres de bien y no mujeres que hacen daño, no mujeres que humillan, no mujeres que son crueles o duras, sino mujeres que restauran. Haznos mujeres que restauran,
Haznos mujeres que levantan al hombre que se ha caído, mujeres que aman a los esposos, mujeres que son sabias para edificar su hogar, mujeres que son madres valientes y misericordiosas para guiar a sus hijos en disciplina y en amonestación, pero también en amor y en piedad, Señor. Ayúdanos. Tú conoces la historia de cada una de las que está aquí, Señor, y te pido por mis hermanas. Tú conoces sus pruebas, tú conoces sus aflicciones, tú conoces el corazón con el que viene el día de hoy. Tú conoces cuántas veces les has hablado, cuántas veces les has pedido el corazón. Te pedimos para que tú hoy quebrantes corazones, para que tú hoy nos enseñes tu camino, para que tú hoy, Señor, obres en nuestro corazón y nos permitas regresar a ti con un verdadero y genuino deseo de buscarte, no para nosotras mismas, sino para la gloria de tu santo nombre, Señor. Quita de nosotros la vanidad, quita de nosotros la falsedad, el aparentar piedad, Señor, y haznos genuinas desde nuestro corazón. Ayúdanos a ver, te pido por mis hermanas y por mí, ayúdanos a ver lo que no alcanzamos a ver por nosotras mismas. Quita de nuestros ojos la venda que nos hace encubrirnos nuestros pecados que no queremos ver, Señor. Y ayúdanos a ser diferentes para ti, para que entonces clamemos y tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas, porque necesitamos tu presencia, Señor. No queremos hacer nada más si tu presencia no va con nosotros, porque no va a salir bien. Y hasta el día de hoy no ha salido bien si tú no estás con nosotros, Señor. Necesitamos que escuches nuestras oraciones, pero que sean oraciones de justicia, oraciones sinceras de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que lo que hemos escuchado hoy en tu palabra podamos llevarlo a casa y de verdad ponerlo por práctica, de verdad cambiar, de verdad ser diferentes para ti, Señor. Te pedimos eso y te agradecemos de las muchas maneras que tú sigues hablando a nuestro corazón, porque sigues teniendo algo con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado y bendecido sea nuestro Señor.